Anteriormente en Aún Somos del 16. ¿Quién es Diana Parra? ¿En qué anda Diana Parra? Ya como una apasionada por la vida. Psicóloga, tengo estudios en filosofía, una especialización en estudios de género y feminismo, una maestría en estudios políticos. No comer entero y de generarse una especie de pensamiento crítico. Digamos, si bien la psicología me da una curiosidad por entender por qué somos como somos, que creo que es la pregunta fundamental que se hace el que estudia psicología. Y pues tú me dirás, tú estudiaste psicología. Pero la filosofía lo que me dio fue además un pensamiento mucho más profundo, mucho más crítico. Y me enseñó algo que creo que hoy en día está faltando mucho. Me enseñó a pensar. Fue una muy buena enseñanza que un profesor una vez nos dijo, y fue: cuestionen todo, incluso eso que están cuestionándose. Si hay algo que no nos pueden quitar, incluso estando usted intramuralmente en una cárcel, es la posibilidad de tomar decisiones por ti mismo, de elegir, de discernir. Eso es lo que nos hace humanos al final de cuentas. Hay dos cosas, Dianis, en las que yo creo que tú tienes un criterio que siempre he recalcado. Puede que uno a veces esté de acuerdo, como no esté de acuerdo, pero creo que es algo en lo que tú te has formado responsablemente. Te ha tocado lo que tú dices, vivir momentos de que generar incomodidad a otros, y yo creo que la incomodidad la genera uno desde el primer círculo, que es la familia, la genera en amistades, la genera de todo. Uno genera incomodidades en todo porque está precisamente desechando cajas, todo lo demás. Pero hay dos puntos de los que yo quisiera conversar contigo muy brevemente, y es, uno, el tema político. No vamos a hablar de política, ojo, no vamos a hablar de política, lo político. Y dos, algo en lo que yo creo que tú sí, la capacidad de adquirir de maestros, llámese lo que tú dijiste, personas, libros, películas, lo que sea, te hacen, yo creo que, pues no quiero sonar arrogante, pero pues yo creo que si lo digo yo no es arrogante, es experta en algo, y es en el feminismo, sobre todo aquí en Colombia. ¿Por qué la importancia del ser político? Y pensando un poco en hablarle a cuando uno está entre los 18 y 25, que yo creo que ese cuestionamiento y ese criterio político es bien complejo, porque además en eso sí que te bombardean, y en eso sí que te juzgan, y en eso sí que hay información y desinformación constante. ¿Por qué es la importancia de esto? Santi, por una razón muy sencilla, es que todo lo que nosotros hacemos o no hacemos tiene impacto sobre otros. El feminismo tiene una frase que a mí me gusta mucho, y es que lo político es personal. Pero yo la devuelvo siempre también, y es que lo personal también es político. Ok. Y es: cualquier decisión que tú tomas en la vida tiene efectos. Y pasa, digamos, por una razón. A mí, yo llegué al feminismo además y a estudiar género por una razón muy concreta. Y es que yo necesitaba, digamos, adquirí una especie de morbo por entender cómo funcionan las estructuras de poder. Ok. Que claro, que las estructuras de poder además son subyacentes a todo lo que ocurre en lo social, en lo político, en lo económico, incluso en lo cultural. Pero fue, digamos, en verdad fue morboso, voy a decirlo así, porque fue demasiada intriga la que me generó entender cómo funcionan las estructuras de poder. Y entonces en ese análisis de las estructuras de poder, ¿no? De la clase, de la clase social, de los privilegios, de la economía, me encontré con lo que yo creo que es la estructura de poder más salvaje que hay en la humanidad, que es el género. Uh-huh. O sea, esto que tú naces, y desde que tú naces hay antes, ya no ni siquiera tiene que nacer. O sea, a los 4 meses de embarazo se activa el dispositivo de género, y entonces con que le digan a la señora que está embarazada o al señor que está junto con la señora embarazado, es un niño o es una niña, se despliega un dispositivo que para mí es muy macabro. Pero lo que quiero decir es que el género es de ese dispositivo macabro que se activa y que te empieza a definir sin que tú hayas nacido todavía tu vida misma. O sea, de facto, cuando un
voy a decirlo así, un ser humano nace mujer, ya uno sabe que va a ganar el 30% menos y va a gastar el 30% más en su vida. De facto. ¿Por qué? Entonces me van a decir, ay, no, ya va a empezar con el cuento este de que las mujeres ganan menos que los hombres. Sí, ganamos menos que los hombres. Y nos gastamos más. Porque nosotros tenemos que comprar productos higiénicos o menstruales mes a mes, que es una renta que ustedes no tienen, pero que sí nos toca a nosotras. Y si a eso usted le mete todo el tema de los estereotipos de género, de cómo se debe ver una mujer, de que tiene que tener, de que, o sea, que ojalá pelos no, o sea, todo este tipo de cosas, claro, cuando yo llego al género digo, ¿qué es esta cosa? O sea, yo que venía con el morbo de las estructuras de poder y llego al género digo, ¿qué es esta cosa tan absurda? O sea, ¿cómo es que y en qué momento la humanidad tomó la decisión de dividirnos sexualmente por además la genitalidad? O tienes pene o no tienes pene. Y si tienes pene, mi vida, tú eres el príncipe, el rey, el maravilloso, el que va a ir al mundo a producir platica. Y ojalá esto, digamos, se aumentó masificadamente en el siglo XVIII más o menos, ¿no? Con la Revolución Francesa. Entonces, pues claro, antes las mujeres y los hombres, si estábamos en un sistema feudal, pues labrábamos la tierra por igual. Éramos siervos. Pero con el capitalismo y la Revolución Francesa la vaina cambia. Entonces, ahí es donde, digamos, aparece todo como mi placer por estudiar los temas de género, por entenderlo, pero también en entender que cuando tú te posicionas como un hombre o como una mujer en el mundo, estás recreando un montón de estereotipos, pero también de normas, de reglas y de creencias sociales que hacen que tú te comportes de una forma y tu comportamiento va a generar efectos en otro. Y ahí es donde lo político es personal y lo personal también es político. Tremendo. Wow, o sea, en 5 minutos poderle dar la vuelta, además a pegar lo político y el feminismo y el género en un solo momento, pero yo estoy seguro que llegaré a poder generar una estructura así, que abarque del loop y vuelva y desenlace y tenga toda una estructura, no pasa porque sí. ¿Cuál ha sido el camino para que Diana pueda responder de esta manera con criterio y con argumentos suficientemente válidos a lo que yo te preguntaba? Yo creo, y te lo voy a responder así, creo que ser buen aprendiz. Ok. Porque nunca deja uno de aprender, ¿sabes? Como que uno siempre está en la lucha constante de saber que algo le falta. Okay. O sea, yo te agradezco infinito el acto de generosidad y lo amoroso que eres de decirme experta, pero me falta un montón, o sea, un montón. No, el camino nunca acaba. Entonces yo creo que el tema es como, por supuesto, varias cosas. La primera, tener, digamos, claridades conceptuales que se adquieren estudiando y leyendo y conversando. La segunda, lo que a mí me enseñaron mucho cuando estudié filosofía era que tocaba sacar los autores a la calle. Es decir, leer a través del concepto de la realidad. Y darse cuenta que muchas veces la realidad, por supuesto, desborda la teoría, siempre. Pero volver a releerla, a cuestionarla, a tratar de entenderla, eso, digamos, ha estado ahí siempre y muy latente. Y en temas de estructura de poder, creo que hay algo que a mí me parece aún más fascinante, y es que sí se han transformado de una u otra manera, ¿sabes? Yo en estos días hablaba con un colega del trabajo que me decía, pero ¿por qué uno se vuelve feminista? Y le decía, pero ¿por qué uno no lo es? Y entonces él me decía, claro, como, pero no, pero en serio. Y yo le dije, no, es que es en serio la pregunta que yo también te hago. Y me decía, bueno, entonces, ¿por qué sí? Le dije, por un tema muy básico, y es que la desigualdad persiste. Entonces me dijo, no, pero ¿cuál? O sea, ustedes ya pueden trabajar, ustedes ya pueden votar, ustedes ya pueden vestirse de ciertas formas. Le dije, sí, uno, no en todos los países del mundo. De acuerdo. Y dos, mientras que a nosotros nos sigan abusando sexualmente, mientras nos sigan matando y mientras que los hombres sigan creyendo que les pertenecemos, no hay igualdad. Por eso es que uno dice, pues, ¿por qué no ser feminista? Okay. ¿Por qué no seguir pensando y viendo cómo le seguimos tal vez generando un poco de malestar a esa estructura social? Claro, generarle malestar a una estructura social pasa que porque los sujetos que son privilegiados por esa estructura social, pues se molesten. Desafortunadamente,
así como el sujeto del feminismo somos las mujeres, el sujeto del patriarcado son los hombres principalmente. Entonces, por ahí ha pasado, digamos, yo creo que yo constantemente estoy haciendo una especie de contraanálisis, ¿no? De lo que está en mi cabeza y de los pensamientos que permean, digamos, mi forma de ver el mundo, pero también de ese mundo que veo. Ahí es donde normalmente, digamos, esa es como mi forma de pensar y por eso termino diciendo cosas como las que a veces digo. Entonces eso es un poco lo que ha venido ocurriendo. O sea, si yo tuviera que resumir, que es un ejercicio muy atrevido y grosero de mi parte, pero lo voy a tratar de hacer, es un cuestionamiento permanente, un dejar de lado el miedo o convivir con el miedo, pero hacer cosas, moverse y hacer cosas, una oportunidad de aprovechar tus maestros, sea de lo que sea, para ser el mejor aprendiz además, lo pueden llevar a uno a ser una persona que cuestione, a ser una persona que aguante incomodidades también. No, todas. Que todas. Sí. Seguramente te ha costado amistades, seguramente te ha costado disputas laborales, familiares, lo que sea, pero te llevan a construir eso que es criterio y que yo creo que es importantísimo cuando uno quiere salir a hablar al mundo y es con criterio. Sería muy grosero también de mi parte salir a decir en el comienzo de este podcast que tengo a tremenda lectora aquí al frente mío y ser yo el que recomienda un libro. Así que te voy a dejar esa bella tarea de decirle a nuestros queridos seguidores que deberían leerse. No tiene que ser de los temas que hablábamos, o sí, lo que sea, pero que debería en estos días aprovechar y leerse. No, yo no voy a recomendar lecturas, creo que les voy a contar. Supuse que se va a hacer la respuesta, pero bueno. Les voy a contar que estoy leyéndome ahorita un libro que se llama ¿Cómo hacer que todo te importe un carajo? Ah, una belleza. Una belleza. Me ha gustado, me ha parecido interesante. Es un tipo de literatura, digamos, al que entro cuando tengo que montarme en un avión 10 horas y es como, o sea, necesito simplemente una conversación, digamos, distinta. Me ha gustado, pero creo que, o sea, no voy a recomendar libros porque me parecería, o sea, leer pasa también por el momento en el que uno está, Santi. De acuerdo. ¿Y por qué me estoy leyendo ahorita este libro? Porque es eso. Porque a veces también es un poco de, bajémosle un poco a lo trascendental y también miremos a qué le estamos poniendo el foco en la vida. Y hay cosas que simplemente automáticamente pueden suceder, ¿no? Y hay otras que simplemente no hay por qué ponerles tanta energía. En la vida en la vida las cosas pasan y también pasan, lo bueno y lo malo. O sea, si usted está en un momento crítico, de mucha angustia, des un momento, porque eso también va a pasar. ¿De qué depende que pase más rápido o más despacio? De las acciones que usted haga. Pero lo bueno también pasa. Usted puede estar en la culme máxima de su mejor momento profesional, pero eso también va a pasar, entonces góceselo. De acuerdo. Pero es una buena, no recomendación, sino buena lectura la que estás haciendo. Entonces, depende. Y está fácil de encontrar. Depende. Está moviéndose ahorita ese libro. Está fácil de conseguir. Y yo creo que hay una cosa que yo sí diría es, digamos, con esto me gustaría cerrar, y es que no se nos olvide que la vida, que vivir es verbo. Y que requiere acción. Okay. Y lo digo porque hay veces que uno se siente angustiado, se siente apabullado, se siente como sin una luz y sin saber hacia dónde, y más entre esta edad, ¿no? Entre los 18 y los 25, sí. Uno a veces dice, ¿y entonces ahora qué? Actúe. Tome acción. Yo no le puedo decir a dónde va a llegar, porque eso va a depender de las acciones de cada uno, del contexto de cada uno y una cantidad de variables que están en el medio. Pero lo que sí le puedo asegurar es que va a salir de donde está. Porque el momento en el que usted acciona y vive en ese instante, inmediatamente usted transforma todo. Todo. Y Heráclito siempre decía, no nos bañamos nunca en el mismo río, aunque sea yo quien vaya al río y aunque sea el mismo río. Aunque pareciera ser el mismo río. No, las aguas ya han cambiado. Y quien se sumerge de nuevo en ese río ya no es el mismo. De acuerdo. Eso es, básicamente, para mí es eso. O sea, la vida es acción, pasión y incertidumbre. Pero en eso nos tenemos que mover y disfrutárnoslo. Pues porque es que además es que esta vaina es muy cortica.
Y yo siempre, yo creo que eso siempre te lo he dicho a ti, es como si a mí me dijeran que voy a tener una vida con las mismas condiciones, pues yo esta la tomo de prueba y en la siguiente entonces lo hago distinto, pero es que lo que pasa es que es una sola, no sabemos qué va a pasar, nos morimos y no sabemos qué pasa, una sola, muy cortica. Qué delicia de conversación, Dianis. No, Santi, gracias a ti. Yo quiero darte, además, primero, porque sé que Eva es la más feliz en darte este regalito de agradecimiento, porque si hay una persona que le ha dado mucho cariño en estos 11 años a Eva es Dianita. Venga para acá. Ella tiene Diana también es una dog lover, que tiene a su Marty de 18 años. No han sido las mejores primas de Marty y Eva, pero conviven. Porque tú eres muy intensa, Eva. Pero Eva le tiene mucho cariño, entonces te queríamos dar este detallito Gracias, por acompañarnos, por darnos todo este material hoy en una charla muy, muy interesante de construcción de criterio y que además derivó en algo que tú acabas de decir y es acción, incertidumbre. Que la incertidumbre no venza la acción. Me encanta. Entonces, a todos nuestros queridos seguidores, gracias por acompañarnos en este capítulo. Y les tengo una propuesta. Como les he venido diciendo, qué rico que ustedes nos acompañaran también en este sofá de Miami a tomarnos un café. Los invito a que en nuestras redes nos escriban. Como nos han escrito en otras ocasiones para hablar de otros temas, nos escriban y seguramente el capítulo de cierre de esta temporada sea con algunos de ustedes que nos acompañen y nos cuenten algo dentro de todo lo que hemos podido hablar. Dianis, de nuevo, Santi. mil y mil gracias. Qué espacio tan bonito No, a y ti. nos veremos en una próxima ocasión. Así Un saludo será. a todos. Gracias.